Recordar que hay un grupo que no me ha enviado el video de la campaña. Están retrasándolo, el otro ya lo mandamos a los grupos, ya empezamos a rodarlo, ya empezamos a visualizarlo, así que la demora será de ustedes. Recuerden que el 9 de marzo será el día electoral. Bien, vamos a ir entonces a nuestra temática en esta mañana. Tenemos seleccionado. En esta mañana tenemos entonces para trabajar en Filosofía 11 otro tópico que también está enmarcado en el inicio de la filosofía, pero que ya va tomando mucha más forma, es la cosmología como inicio de la filosofía. Y tenemos una presentación para explicarles allí unos conceptos. Y tenemos en borrador tenemos esta actividad. Ya de pronto en el resto de la mañana o en las horas de la tarde les quedará cargada completamente porque todavía me falta hacer la ficha técnica para eso. Pero ya está ahí, perdón, en borrador para que la tengamos presente que va a haber una actividad. Entonces vamos sin más a la presentación que tenemos de la cosmología como inicio de la filosofía. El origen de la filosofía se da en la cosmología, en el estudio del cosmos, en el estudio de la naturaleza. Hoy esto hace parte de las llamadas ciencias naturales. Se lo dejamos ya allá a ese campo de las ciencias. Pero como hemos visto en el transcurso de las... Noroeste. ¿Qué pasó con el noroeste? Perdón, profe, ya silencié. Retomando el norte de nuestra clase, decíamos que en las clases anteriores hemos visto que la filosofía tuvo el inicio con los primeros sabios que se preguntaban del porqué de las cosas, hacían preguntas que ustedes trabajaron como las preguntas fundamentales, la pregunta de la naturaleza, la pregunta de la existencia, la pregunta de la utopía, la pregunta del arte, del saber. Bueno, todos estos son comienzos. Y la cosmología, pues también es una de esa parte que se está abundando en una de las preguntas de las ciencias para observar el mundo físico y a partir de él entonces proponer una solución. Porque hasta ese momento la única respuesta aceptada para el cosmos o para el origen de todas las cosas eran los relatos míticos. Las narraciones míticas eran la respuesta que tenían los griegos particularmente, pero al igual otros desarrollos culturales en otros lugares del mundo también tenemos que eso se da con mitos. Entonces son las primeras manifestaciones para dar respuesta a un interrogante, a una pregunta que no le encontramos respuesta y que nos hace reflexionar. Entonces allí tenemos lo que conocemos como la narración cosmogónica, es decir, esos relatos míticos que nos hablan del origen del mundo, del origen del lago, del origen de la montaña, del origen del sol, del origen de la luna, de las estrellas, del origen de la serpiente, del origen del pueblo. Todo está enmarcado en este contexto. Pero también se tiene entonces las genealogías, el número, la jerarquía y los dioses. En este campo entonces están las narraciones teogónicas, porque nos explican que este Dios en el cual estamos creyendo tiene el origen en otro Dios que le dio a luz, que lo creó, que lo formó, bueno, que le dio esas capacidades. Entonces ahí hablamos en el contexto de los griegos del
el Olimpo, el monte de los dioses. El origen de las ciudades, entonces, pues cada ciudad tiene su propio relato mítico para ese origen. Las costumbres, las tradiciones relacionadas con los temas morales, sociales y culturales están muy relacionados con cada uno de los relatos, porque esos se relacionan, se mezclan con las creencias, con el vivir de las personas. Y realmente las personas en ese momento de la historia creían que estos dioses de los cuales para nosotros nos hablan los relatos míticos eran reales y tenían un impacto real en su vida. Para nosotros son nada más que creaciones imaginarias del escritor del relato, pero para ellos sí eran muy reales. El fenómeno, entonces, de la naturaleza empieza a cambiar ese paso de las cosas y empieza a darnos un salto, un paso hacia el conocimiento, hacia el logos. Entonces, esto supone que se introduce el pensamiento racional. Entonces alguien se preguntó, ¿y por qué? ¿De dónde? ¿Quién se inventó ese mito? ¿Quién nos está contando esta narración? ¿Será que realmente eso es comprobable en el medio natural? Y ahí entonces es cuando entonces surge la filosofía y la ciencia como las conocemos hoy propiamente dicho. Y ambos modelos, tanto el modelo científico y filosófico, pues caminaron juntos de la mano en un comienzo. Iban tomados de la mano, junticos, iban avanzando, haciendo el conocimiento, poniendo el logos al alcance del pueblo. Entonces, en ese contexto es donde surgen las premisas, porque si bien es cierto, el conocimiento empieza a poner orden a las cosas, tenía que haber un caos. Y ese caos era toda esta cantidad de relatos míticos que empiezan a ser organizados racionalmente y entonces empiezan a desdibujarse de la mente de los griegos todo ese ideario mitológico que tenían. Y para la humanidad entonces ya llega para nosotros lo que son los postulados filosóficos, desligados o desmitificados, y entonces ya los conocemos como filosofía. En el contexto del mismo mundo que ellos vivían, entonces nosotros encontramos que el caos aparente de los acontecimientos oculta el orden subyacente, producto de unas fuerzas impersonales. Algo está detrás de lo que está ocurriendo y esas fuerzas pues empiezan a llamarse fuerzas impersonales y son los principios explicativos de la naturaleza que a su vez son universales, son necesarios y son abstractos. Y es lo que se encargarían de debatir nuestros filósofos. Entonces, el mito, de acuerdo con J.P. Burnham, se hace ese tránsito del mito al logos de esta manera. Entonces, lo primero que ocurre es la influencia de los saberes técnicos. El pueblo griego empezó a tener influencia de otras dos civilizaciones que eran los babilonios y los egipcios, y ellos eran mucho más avanzados en la implementación de técnicas para el cultivo, para la construcción, y ese conocimiento técnico pues los hizo entonces separarse de esas creencias míticas, porque empiezan a abrazar los fundamentos matemáticos del saber. Del otro lado está entonces la constitución de la ciudad-estado. La organización administrativa de la ciudad exige que se tengan que desprender de la creencia o del dominio del dios patrón para ejercer entonces un buen gobierno. La naturaleza se guía por sus principios, pero la polis es ordenada por normas humanas que han de ser racionales, no han de ser normas utópicas creadas por un dios, por un ideario, sino que han de ser las normas de los hombres las que han de regir la polis, la ciudad. La transmisión del saber por la palabra escrita. Entonces ahora al escribir lo que esta generación hace,
lo que esta generación alcanzó, eso lo puede beber la siguiente generación y el relato mítico, que era la tradición oral, pues empieza a perderse en la historia, empieza a dejar de ser importante en la vida de los griegos. De esa manera, entonces, la filosofía surge de la mano de Platón, que es el primero que encontramos escribiendo obras en el género literario de diálogos, que son los famosos diálogos platónicos o diálogos filosóficos. Tenemos entonces también la ausencia de una iglesia y de un conjunto de dogmas que dirigían la correcta interpretación acerca de la fundación de la naturaleza y el origen de las normas morales. Entonces, esa independencia les permite separar lo que es la creencia, el mito, que se convierte ahora en un relato más religioso que en un relato científico. Y de esta manera entonces se separan. Así, entonces surgen tres características ponderantes de ese pensamiento racional. Entonces, en ese pensamiento racional hay ausencia de dioses que lleguen a explicar el origen del mundo. La creencia en un orden racional universal y permanente que está oculto en el modo aparente caótico. Entonces, debe haber una fuerza universal, una razón, debe haber un por qué, un para qué está sucediendo o por qué existe esa sustancia, ese individuo, ese sujeto, ese ente. Y la consolidación de un pensamiento abstracto que está basado pues más en el materialismo, en el conocimiento de lo que se puede ver, de lo que se puede palpar, y no en el conocimiento pues que está en ese ideario. De esa manera entonces la naturaleza y la razón en la filosofía presocrática nos colocan los primeros cimientos de las ciencias y de la filosofía, que para ese momento pues entendía solo era filosofía. Entonces son los filósofos que también eran científicos, que eran matemáticos, que eran físicos, que eran cosmólogos y que normalmente se les conocían como sabios. Entonces son los que rompen ese esquema con las tradiciones míticas, con el pensamiento mitológico y edifican o construyen ahora un pensamiento basado en la reflexión. De esta manera nacen las llamadas escuelas del pensamiento y están las que eran monistas versus las pluralistas. Monistas son aquellas que creen en un solo origen, las cosas tienen un solo origen, y las pluralistas, pues que hay varios orígenes, varias razones o varias fuerzas, varios elementos que están poniendo ese comienzo. Entonces, tiene que darse también un paso entre el monismo hacia el pluralismo, es decir, finalmente la escuela pluralista se sobrepone sobre la escuela monista y contraponen así entonces estos elementos. Veamos un poco más acerca de estos personajes. Entonces el pensamiento monista estaba básicamente por los jonios. Los primeros jonios son los que colocaron estos principios. Entonces está la escuela de Mileto, de la provincia, región de la polis de Mileto, se encuentran los primeros intentos racionales de explicar la naturaleza. Entonces de allí conocemos a Tales de Mileto, a Anaximandro de Mileto, a Anaxímenes de Mileto, tres que están en la línea de los filósofos y que explicaron la naturaleza. Observaron la naturaleza, la physis, y empezaron a dar razonamientos, a estructurar la razón de por qué ocurrían esos cambios o por qué se tenían esos elementos en el mundo natural. Los autores recurren entonces a un principio único, por eso son monistas, único principio material, en cualquier caso racional por el que se explica la realidad, la procedencia y el retorno o
el fin último de las cosas. El principio de carácter racional explicativo de lo real se denomina entonces el arjé. Y ese arjé va a tener pues varias variantes dependiendo de quién lo esté postulando. Pero es el principio elemental para explicar el origen de las cosas. En el orden natural, según los primeros milesios, entonces existiría la racionalidad, el evolucionismo y el ilocioísmo. ¿Cómo se entiende esto? La racionalidad. Entonces, está basada justamente en la reflexión, en lo que puedo yo pensar, lo que puedo razonar, lo que puedo interpretar, lo que puedo percibir de ese mundo natural. Y se basa pues en las experiencias de la vida. Que puede tener relación para explicar inicialmente eso que hoy conocemos como leyes universales, pero que en ese momento pues se estaban apenas haciendo aproximaciones, acercamientos a esas explicaciones que hoy tenemos. La naturaleza en el pensamiento racional entonces está respondiendo a esas mismas leyes porque la mente humana pues es un elemento natural y por ende debe sujetarse a esas leyes. Entonces debe también analizarse. Entonces pues empiezan lo que conocemos como la personificación de fuerzas sobrenaturales. Los acontecimientos sucedían porque los dioses así lo deseaban y los dioses mismos eran la fuerza de la naturaleza. Entonces, ese es el contexto mítico, básicamente, que está en ese primer contexto. Ya cuando se da lo que conocemos como el evolucionismo, en el contexto de la cosmología, del inicio de la filosofía, entonces es cuando tenemos una creación ex nihilo. No hay una intervención de la divinidad en el proceso del surgimiento del mundo. La materia tiene sus propias leyes. No existe un plan divino que dirija los acontecimientos de la naturaleza. En otras palabras, aquí se está dando el salto del mito al logos, porque ya no son los dioses los que pueden explicar las cosas, no son los dioses los creadores, no son los dioses los que controlan el suceder de los acontecimientos. Y así entonces llegamos al hilozoísmo, que es entonces lo de la escuela jónica, donde está el arjé de los jónicos, donde están también los presocráticos, los que estudian la naturaleza, el organismo viviente. Y la naturaleza es entendida como un solo, algo así como hoy entender el término de la madre naturaleza. La naturaleza, entonces, es esa materia viva que tiene ese principio, ese arjé, que puede entonces estar relacionado con un elemento que sería el origen, un elemento que está relacionado con el contexto del origen de la vida. Entonces, Tales de Mileto, el primero de los jonios, dijo que la vida se originó en el agua. Y si nosotros vamos al relato en la Biblia, pues pareciera que también en la Biblia nos dicen que la vida se originó en el agua, ¿no? Porque cuando leemos el relato de Génesis 1, encontramos el relato que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así que estaría muy correlacionado con lo que nos explica Tales de Mileto en el concepto filosófico. Luego Anaxímedes dijo, no, señores, el origen de la vida no fue en el agua,
fue en el aire. Luego vino Heráclito y dijo, no, mis anteriores maestros estuvieron equivocados. El origen de las cosas estuvo en el fuego. Y de esta manera entonces tenemos que entender cómo era percibido el universo griego. Entonces, volvámonos un poco a lo que pensaban los griegos en aquel momento. Según la mitología griega, solo había masa negra, oscura y silenciosa, a lo que se llamaba caos. Este término también aparece en la Biblia, ¿no? Caos. El caos reinaba sin dejar que las cosas fueran algo. Todo lo confundía, todo lo enredaba. De él surgen tres seres: Enervo, la oscuridad; Nix, o la negra noche; y Eros, el amor. Erebo o Nix, con ayuda de Eros, dieron a luz a el amor. Y el amor se encargó de ordenar y dar forma al universo. De amor nacieron la luz y el día. De la luz y del día pudo nacer Gea, la tierra. De Gea no nació de nadie, emergió de manera espontánea. Es otra de las concepciones que había. Y tenemos también entonces que en Gea aparecieron las montañas, los bosques, el Ponto, la parte más profunda del mar. En el fondo de Gea está el Tártaro, la prisión, el lugar de tormento, lugar estremecedor, tanto para los inmortales como para los mortales. Gea decide crear a Urano para cobijar todo lo que habita sobre la faz de la tierra. O sea, como el firmamento, el cielo. Si comparamos esto con el relato de la creación, vamos a encontrar una correlación muy similar, un orden muy específico en la narración. De Gea, de la tierra y del firmamento de Urano, nacieron entonces los primeros hecatorquiros, los monstruos inmensos, que fueron tres: Coto, Viero y Gises. Luego nacieron los llamados cíclopes, los gigantes de enorme poder con un solo ojo en el centro de la cabeza. Y finalmente, pues nacieron los llamados titanes, los varones: Crío, Seo, Hiperión, Japeo, Océano, Cronos. Y Cronos, pues es el padre de los dioses griegos finalmente, de Zeus y todos los dioses. Hembras de los titanes eran Mnemosyne, Febe, Rea, Tea, Temis y Tetis. Entonces, ahí tenemos la mezcla entre ellos, es la que da origen finalmente a los dioses griegos. Esa era la línea de pensamiento cosmogónica que tenían los griegos. Ahora tenemos que analizar las características generales de los primeros filósofos, esos que antecedieron a Sócrates y algunos que estuvieron contemporáneos con Sócrates. Entonces hemos hablado de los que pertenecieron a la escuela monista, de Tales, de Heráclito, de Anaximandro, también está allí Parménides. Y de los atomistas no hemos hablado, de los pluralistas, que eran también, pues entonces empezaron a colocar partículas. Era una partícula, y recordamos entonces que empezaron a hablar de elementos parecidos. Ustedes recordarán la lectura del Mundo de Sofía, donde nos hablan de las fichas del Lego, entonces que se pueden construir, que se pueden unir. Entonces eso es lo que empiezan
a comprender los pluralistas, porque ellos empiezan a ir de lo que conocen a ver que si, bueno, estamos observando un árbol, si yo divido el árbol, tengo frutos, tengo flores, tengo hojas, tengo ramas, tengo raíz, hay partes más pequeñas que lo conforman. Y si analizo estas partes más pequeñas, pues están conformadas por otras partes más pequeñas. Y así ellos empezaron a entonces a deducir que habían elementos más pequeños que lo conformaban todo. Y que esos elementos eran comunes a todas las especies, a todos los seres, a todo lo que tenía existencia. Dejan de recurrir pues al mito natural, ya lo dijimos, adoptan posturas metafísicas que serán posteriormente asimiladas por toda la filosofía occidental. El dualismo antropológico, la naturaleza es doble, tiene alma, es decir, razón, y tiene cuerpo, materia. Y la contraposición entre el conocimiento empírico, lo que sé porque lo sé, y el pensamiento racional. Entonces, de esta manera, tenemos que la filosofía presocrática entonces aborda temas como la sustancia, la esencia, la naturaleza y el arjé. Ya vimos entonces lo que tenía que ver con el origen de la escuela jónica, que nos dijo que estaba el agua, el fuego y el aire. La tierra, pues no tenemos ninguno que nos diga, pero sí comprendemos el relato mítico de la cosmogonía griega, nos dice que Gea, la tierra, es la que empiezan los procesos creadores al crear a Urano para cubrir la tierra. Entonces vemos allí. Pues la sustancia. La sustancia se entiende como la materia de lo cual están compuestas todas las cosas. Es una fuerza que explica la composición de las cosas, es una fuerza que explica el origen de todas las cosas, es la fuerza que también tiene que ver con la transformación de las cosas, es la fuerza también que contesta a la razón por la cual ocurren dentro de esas transformaciones la destrucción. Hay que destruir, hay que derrumbar algo para edificar algo nuevo. Entonces, todo eso está dentro del análisis de la sustancia. Y en el contexto de la esencia, entonces, el pensamiento griego iba con, para explicar esa razón de la existencia de una cosa, de la misma persona, del ser, que pueda ser conocido, que pueda participar de informar a otro, que pueda interactuar, dicho de esa manera, y que entonces debe tener características de pensamiento que son muy esenciales, son determinantes para poder hacer el análisis, para poder hacer el acercamiento a la esencia, la comprensión de esa fuerza, de ese comienzo, de ese arjé, de ese elemento o de ese poderoso que es la esencia de todas las cosas. Entonces allí se inicia el análisis pues de la naturaleza, del mundo que los rodea. Entonces empieza la investigación del mundo natural, la observación, y está pues regida por principios que deben ser objetivos. Algo se persigue al observar la naturaleza. ¿Y cuál es? Obtener una explicación, obtener una respuesta a una pregunta que el mito estaba respondiendo, pero que ahora vamos a responder a partir del estudio de la naturaleza. El ser humano, entonces, es parte del reino natural, es un ser vivo, está dentro del mismo, por ende también está sometido a estas leyes de la naturaleza y del microcosmos, es decir, que está constituido también por esas partículas. Ya cuando ese concepto se logra afianzar y estos maestros enseñan esto a sus discípulos, entonces podemos hablar de un segundo estudio de la naturaleza o de una naturaleza
en profundidad. Y entonces aquí intervienen varios sentidos, ya no solo lo que se puede observar, sino que ahora también podemos tener percepciones de otra manera y podemos entonces catalogar los fenómenos. Entonces, no es lo mismo lo que ocurre en la primavera, donde observamos que salen las hojas de los árboles y también pues conocemos que las flores y todo eso, pero entonces se va más allá. Se entiende cómo es que el crecer o el aparecer de la primavera, qué es lo que en la primavera hace que existan esos fenómenos, por qué no ocurren en el invierno, en el verano, en el otoño. De esa manera, entonces, se impulsan el entendimiento de esos cambios, de esa dinámica que ocurre en el mundo natural y se puede entender entonces las leyes y modificarlas para el aprovechamiento de la agricultura, sacar nuevas técnicas para aprovechar pues esos ciclos vitales de la naturaleza. De allí, entonces, el hombre, que es parte de la misma, entonces construye los templos del ser humano y no son cosa de la naturaleza. Entonces las construcciones humanas son ajenas al elemento natural, son materiales, son la intención del hombre. Entonces es lo que empieza a analizarse allí. La naturaleza también lo define en su esencia. Y ahí llevamos a un tercer nivel, porque siguen profundizándose en esos cambios, en esa dinámica que se está dando. Entonces, ellos logran entender que la naturaleza no está estática, que aunque existe un orden armónico, también es un continuo dinamismo, que hay movimiento, que hay transformación, que hay cambio, que el devenir de las cosas varía de acuerdo a muchas circunstancias, a muchos fenómenos, y esto genera entonces que la naturaleza pues tenga vida. Y ahí es donde llegamos al llamado principio del Arjé. Entonces ese principio que explica la realidad del porqué o nos dice que todo procede de un solo origen y no precisamente es de Dios. La creación no procede de Dios. Entonces las demás cosas surgen por evolución de dicho Arjé, ese único elemento o plural elemento fusionado hace que las demás empiecen a surgir. El principio racional, que es abstracto y puede ser conocido, puede ser compartido, puede ser transmitido, entonces también está allí. En ese contexto, entonces las cosas surgen por parejas de contrarios. La ley de los contrarios. El Arjé no parece, es subsistente y está en todo, lo envuelve todo, lo engloba a todo. De esa manera, entonces, se dan estos periodos de los primeros físicos y de los segundos, que son los que pertenecen a las escuelas pluralistas, que nos colocan entonces otros contextos, otros elementos antropológicos como el número, como el ser, y que ya entonces hablamos de elementos propios de la filosofía como la entendemos hoy en día. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, señor. Entonces, nos queda pendiente terminar de cargarles la actividad de complemento para que ustedes comprendan un poco más lo que era el mundo en que vivían los griegos y en que vivieron estos filósofos primarios de la naturaleza y nos dejaron entonces esto que conocemos hoy como la cosmología o el estudio del cosmos, del mundo natural.
¿Ya? Porque hoy cuando hablamos del estudio del cosmos nos vamos más allá de este mundo, a estudiar las estrellas, Marte, la Luna, el Sol, las constelaciones. Pero para aquel momento no se entendía el cosmos en esa dimensión. No siendo más, les deseamos una feliz mañana, que el Señor les bendiga. Chao, profe. Gracias, profesor. Igualmente.